Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a revisar el método inversa por método de cofactores. Como ustedes sabrán, pues no, ya lo que se ha realizado, eh, nosotros para poder resolver una inversa, lo primero que deberíamos saber son los conceptos importantes, ¿verdad? Y que para que una matriz tenga inversa, ¿qué debería pasar? Debería pasar que el determinante de esa matriz A tiene que ser diferente de cero para que tenga inversa, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ahora nosotros vamos a colocar nuestra matriz, la vamos a colocar de tal forma que la represento por medio de coeficientes, o en este caso de letras, podríamos decir, donde me ubique la fila y la columna, ¿verdad? Al yo tener ubicado en fila y columna sería un poco más sencillo ver este tipo de procedimiento. Y pues recordar también que cuando ya nosotros vayamos a sacar nuestra matriz de cofactores, hay una regla, realmente sabemos de dónde sale, pero podremos acortar un poco el tiempo sabiendo que los signos de nuestra matriz adjunta de cofactores, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar de la siguiente manera: más, menos, más, y asimismo para sacar los determinantes también tendremos los mismos signos, pero igual vamos a ver de dónde sale. Entonces tenemos menos, más, menos, ¿verdad? Y acá tendríamos más, menos y más, ¿verdad? Entonces una forma sencilla de recordar los signos. Entonces lo primero que nosotros empezaríamos a resolver en este ejercicio vendría a ser nuestra determinante. Y vamos a empezar con la primera fila. Entonces yo voy a colocar aquí primera fila, ¿ok? Primera fila. Y con esa de ahí nosotros podremos sacar incluso el determinante. Entonces, trabajaríamos con la primera fila para poder sacar el determinante de la matriz A que va a ser igual. Entonces, empezamos a colocar, sabemos que nuestro procedimiento estándar que nos dice menos 1, ¿verdad? Multiplicado por quién? Si yo empiezo a tapar la columna que está aquí, ¿verdad? Esta columna, ¿verdad? Con esta fila que está aquí, ¿verdad? ¿Quién me va a quedar como coeficiente libre aquí? O en este caso, en la intersección entre esas dos rayas, ¿verdad? Nos damos cuenta que nos va a quedar A1, 1, ¿verdad? Y luego, pues sabemos que va aquí nuestro cofactor, que vendría a ser con el mismo, podríamos decir, subíndice, pero ahora va a ser un superíndice, ¿verdad? Luego, ¿qué vamos a colocar aquí en la parte como exponente para ese menos 1? Vamos a colocar la suma del superíndice. 1 más 1 me quedaría 2. Y así voy a hacer con todas las filas que vayamos a realizar, pero en este caso solamente para encontrar el determinante. Ya vamos a ver más adelante qué sucede con lo demás. Entonces aquí que va a quedar siempre va a ser una suma, ¿verdad? Y aquí va a quedar menos 1 y el siguiente, podríamos decir coeficiente, sería A1, 2 y el cofactor A1, 2. Por último, otra vez más, entre paréntesis menos 1. Ese menos 1 siempre va a estar allí, pues no. Menos 1, el coeficiente primera fila, tercera columna, ¿verdad? Y el cofactor igual. Entonces, nosotros nos damos cuenta que aquí la suma del superíndice, que viene a ser, aquí viene a ser 3 y de este lado viene a ser, ¿quién? 4. Entonces ya nosotros tenemos una idea de cómo poder resolver esta parte, ¿no? Entonces vamos a calcular nuestro valor. Como nos quedaría menos 1 elevado al cuadrado, me sigue quedando 1 positivo, es decir, ya no lo pongo. Pero a lo que yo tapo esto, yo tapo todo esto, ¿verdad? ¿Qué me quedaría aquí? Me quedaría S2, ¿verdad? Como mi coeficiente A1, 1 y la matriz de cofactores, ¿a qué va a ser igual? Nos damos cuenta que nos queda como restante, nos queda el 2, nos queda el 0, nos queda el 5, ¿verdad? Y nos queda el 6. Acá también hacemos lo mismo, pero aquí ya cambia la cosa. Menos 1 elevado al cubo, ¿a qué va a ser igual? A menos, ¿verdad? Todo esto me queda menos 1. Y menos por más me va a quedar menos, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros vamos a tapar ahora, vamos a tapar todo esto de aquí y todo esto de aquí. ¿Quién me va a quedar como coeficiente? Me va a quedar el 3. Y nuestra matriz de cofactores, ¿a qué va a ser igual? ¿Quién me queda presente ahí? Me queda 1, 0, 4 y 6, ¿verdad? Y por último, acá, ¿qué sucedería? Menos 1 elevado a la cuarta, eso me queda 1 positivo. Más por más, me sigue quedando más. Y si ustedes se dan cuenta, se cumple la regla de los signos, miren. Más, aquí me queda más en la primera parte, menos en la segunda, ¿verdad? Y otra vez me queda más en la tercera parte. Entonces, se cumple la regla siempre para este tipo de problemas. O sea, es el procedimiento estándar.
Entonces aquí me va a quedar 1, ahora tapamos, nos toca la siguiente columna. ¿Qué va a hacer? Tapo esto y tapo esto. ¿Qué me va a quedar libre? Me va a quedar el 4. Entonces el 4 y eso multiplicado por el cofactor A13. ¿Quién es el cofactor A13? 1, 2, 4 y 5, ¿verdad? Entonces con eso de ahí ya nosotros podemos sacar nuestro determinante e incluso ya vamos a darnos cuenta que este cofactor nos va a servir para nuestra formulita. Acordarnos que para yo sacar la inversa, ¿verdad? Por el método de cofactores, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre el determinante de la matriz A, ¿verdad? Y eso multiplicado por ¿quién? Por la matriz adjunta de cofactores y eso elevado a la transpuesta. Entonces, nosotros, si nos damos cuenta, ya estamos empezando a sacar los cofactores. Ya tenemos aquí un cofactor, ya tenemos otro cofactor y ya tenemos otro cofactor. ¿Cuál es el cofactor? Viene a ser el determinante de esa matriz. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo sacamos, ¿verdad? Y deberíamos hacer esto, ¿no? Tratar de hacerlo paso por paso para que al sacar este determinante me quede directamente el valor y no tengo que volver a calcular. Entonces, sacamos el determinante de estos valores. 2 por 6 me queda 12. 12, 5 por 0, menos 0. Entonces aquí me va a quedar ese primer cofactor. Incluso lo podríamos colocar aquí arribita para saber que ese de ahí es nuestro cofactor. Este es el cofactor A11. ¿Ok? El siguiente valor, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos 3, ¿verdad? Ponemos un corchete para diferenciar todo. 1 por 6, 6 y menos 4 por 0, 0. Entonces, cierro mi corchete y vamos con el siguiente, más 4. Abro corchete, que me va a quedar 1 por 5, 5, menos 2 multiplicado por 4, me va a quedar 8, ¿verdad? Entonces cierro corchete y nos damos cuenta que yo ya también, ahora, ¿qué tengo aquí? Tengo mi cofactor, ¿quién? Mi cofactor 1, 2 y mi cofactor, ¿quién más? 1, 3. Pero ojo que esto solamente es el cofactor. Para yo poder sacar la matriz adjunto, deberé cambiarle los signos que nosotros habíamos explicado al principio. Entonces, ya nos vamos a dar cuenta qué sucede ahí. Entonces, resolviendo eso de ahí, ¿verdad? Vamos sacando nuestro determinante. Aquí me quedaría 2 por 12, me quedaría 24, ¿verdad? Menos 3 por 6 me quedaría 18, ¿verdad? Y acá más 5, aquí me va a quedar 5 por 5 menos 8 me va a quedar menos 3 y menos 3 por 4 me va a quedar menos 3 por 4, aplicamos directamente la ley de signo y me quedaría menos 12, ¿verdad? Y ese resultado, a qué va a ser igual? Entonces calculamos ese resultado y nos quedaría, en este caso, el valor de menos 6, ¿verdad? El valor de menos 6. Entonces ya tenemos nuestro determinante. Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta los otros cofactores. Ya tenemos nuestros cofactores de aquí. Imaginar que los cofactores prácticamente son similares a los coeficientes, solamente que son el determinante de la matriz que queda. Pero ya calculamos esto, este cofactor, este de aquí y el que pertenece a este de aquí también, ¿verdad? Nos hace falta todo el resto. Pero, asimismo, podemos acortar un poco. Entonces ya vamos diciendo que vamos ahora a la segunda fila, ¿verdad? A la segunda fila y empezamos a resolver nuestra segunda fila. Entonces empezamos. Aquí, ¿qué sería en cambio? Ya tenemos nuestro cofactor, ¿verdad? Ahora sacamos nuestro cofactor aquí y ahora sería el cofactor 2,1, ¿verdad? Aquí sería el cofactor 2,2 y aquí sería el cofactor 2,3, ¿verdad? Entonces ya sabemos que eso de ahí, ¿en qué va a estar? Va a estar o va a ser nuestro determinante que queda de tapar esas filas y esas columnas. Ahora nosotros ya nos vamos aquí a la parte de abajo. Entonces empecemos. Nos quedaría ¿qué? 3, 4, 5, 6. Aquí nos quedaría 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? La siguiente, ¿qué nos quedaría? Esta aquí ya la vamos a dejar aquí, no importa. ¿Y qué nos va a quedar en la siguiente? 2, 4, 4, 6. Nos va a quedar 2, 4, 4 y 6. Y en la siguiente, ¿qué me va a quedar? Ya no voy a tapar esta, sino que ahora voy a tapar esta de acá. Entonces me va a quedar 2, 3, 4, 5. 2, 3 y 4 y 5. Entonces ahora sí, empezamos a resolver rápidamente nuestro determinante, ¿verdad? Para encontrar los cofactores. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Si yo empiezo a resolver esto, ¿verdad? Me va a quedar 3 por 6, me va a quedar
18 y eso 5 por 4, 20. Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? Va a ser igual a menos 2. Acá, ¿qué me va a quedar para el otro cofactor? Cuidado confundir con que es el mismo igual, pues no, están separados. Entonces, aquí el cofactor que viene aquí, ¿a qué va a ser igual? 2 por 6 va a ser igual a 12, ¿verdad? Y 4 por 4, 16. Vamos a ponerle el negativo aquí. Esto para sacar rápidamente el determinante. Y por último, aquí, ¿qué me quedaría? ¿Cuánto valdría eso? 12 menos 16 menos 4. Y de este lado, ¿a qué va a ser igual? El A2, 3 va a ser igual, en cambio ahora, 2 por 5, 10 y menos 3 por 4, 12. ¿Y a qué va a ser igual eso? Eso va a ser igual a menos 2. Y ya hemos sacado nuestra segunda fila. Para la tercera fila, nosotros asimismo, ¿no? ¿Qué sería ahora en cambio? Sería A31, ¿verdad? Aquí sería A32, ¿verdad? Y finalmente aquí sería A33, ¿verdad? Entonces, ya sabemos eso de ahí. Entonces, ahora vamos a trabajar con la tercera fila. Entonces, asimismo, vamos a empezar a tapar, ¿verdad? ¿Quién me queda ahí? 3, 4, 2, 0, ¿verdad? Entonces, aquí me va a quedar, en cambio, 3, 4, 2, 0, ¿verdad? Acá me va a quedar que, si ya tapo esto, ¿verdad? Ya tapo esto, ahora me va a quedar que 2, 4, 1, 0. Va a quedar 2, 4, 1 y 0. Y por último, ¿qué me va a quedar? Ya aquí ya no la pongo porque, bueno, ya ustedes ya la deben de tener a la mano. Entonces me va a quedar 2, 3, 1 y 2. Y bueno, para este de aquí ya vamos acortando un poco los cálculos. Ya sabemos que cómo sacar un determinante. Y pues aquí directamente voy a colocar que me queda menos 8. Para el valor de acá voy a colocar directamente que me queda menos 4. Y para el valor de A33 me va a quedar 1, ¿verdad? Entonces ya nosotros hemos calculado prácticamente en toda nuestra matriz de cofactores. Ahora, para convertirla a una matriz de cofactores adjunta, ¿verdad? Es decir, que me quede algo así, matriz de cofactores adjunta. Nosotros vamos a colocar aquí todos los cofactores, pero le vamos a cambiar el signo según, digamos, nuestra artificio, podríamos decir, o nuestra estrategia, para poder cambiar los signos rápidamente. Entonces, el primer signo, ¿cómo va a quedar? Me va a quedar más, menos y más, ¿verdad? Pero nosotros aquí ya calculamos, ¿verdad? Aquí yo ya sé que para este cofactor, ¿verdad? ¿Cuánto me queda aquí para este cofactor? Me queda 12. Para este cofactor, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 6. Y para este cofactor, ¿verdad? Me va a quedar ¿qué? Me va a quedar menos 3. Entonces ya nosotros directamente podemos empezar a colocar esos valores que están ahí. Entonces, veamos, a ver, podríamos hacerlo incluso aquí al lado para que se vea igual qué es lo que nosotros vamos a resolver. Entonces, ahora sí, empezamos a colocar todos los valores de forma ordenada, porque incluso lo hicimos primera fila, segunda fila, tercera fila. Entonces aquí yo voy a colocar el 12, el 6, el menos 3, ¿verdad? Y aquí voy a colocar ahora el menos 2, voy a colocar el menos 4, voy a colocar el menos 2, y finalmente aquí abajo el menos 8, el menos 4 y el 1. Entonces, esta que nosotros acabamos de encontrar es nuestra matriz adjunta de cofactores. Entonces, nuestra matriz adjunta de cofactores. Ahora, ¿qué sucede? Eh, bueno, esto sería solamente la matriz de cofactores, perdón. Yo ahora tengo que cambiarle los signos. Acordémonos, más, menos, aquí sería menos por más, menos. Entonces este va a cambiar. Aquí más por menos sigue siendo menos, ¿verdad? Siguiente. Aquí ya en cambio cambia, menos por menos me da más, entonces este aquí también va a cambiar, ¿ve? El siguiente, más por menos, menos. Acuérdense que aquí es menos, más, menos. Y menos por menos, ¿qué va a pasar? Aquí también se va a convertir en un más, ¿verdad? Y en la tercera fila, que es más, menos y más, ¿verdad? Más, aquí no cambia, menos, aquí sí cambia, aquí sería positivo, y más, aquí no cambia. Entonces, mi matriz adjunta de cofactores, ahora sí se llama matriz adjunta de cofactores. Entonces, ¿qué me va a quedar? 12 menos 6 menos 3, más 2 menos 4, más 2 menos 8, más 4 y 1. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros aquí aún no hemos terminado. Recordemos que debemos completar la formulita que está aquí. Me dice que esa matriz adjunta yo le voy a sacar ahora la matriz adjunta de cofactores, pero a la transpuesta. Para la transpuesta, recordémonos que simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Convertir toda la fila, ¿verdad? Toda esta fila la vamos a convertir en columna. Entonces, ¿cómo sería? Si la convertimos en columna, me quedaría 12 menos 6
menos 3. Siguiente, ¿cómo me quedaría? 2, menos 4 y 2 positivo, ¿verdad? Y la siguiente que sería menos 8, 4 positivo y 1, ¿verdad? Y así nos quedaría, ¿verdad? Entonces, finalmente, si yo quiero la inversa, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 sobre el determinante. ¿Cuál es el determinante? El determinante es menos 6, ¿verdad? Entonces, y simplemente coloco aquí al lado la matriz adjunta de cofactores. ¿Qué vendría a ser esto que nosotros encontramos aquí? Entonces sería menos 6, menos 4, 4, ¿verdad? Aquí sería menos 3, 2 y 1. Entonces, esto que nosotros acabamos de encontrar, esto sí sería nuestra matriz inversa. Esto sí sería nuestra matriz inversa. Ahora nosotros podemos multiplicar este menos un sexto por cada uno de los valores que nosotros tenemos allí. Entonces ya podríamos tener como resultado esto de aquí, nuestra matriz inversa. Entonces, eso era lo más importante que quería mostrarles el día de hoy. Espero volvernos a ver en una próxima ocasión. Nos vemos.